¿Qué criterios se utilizan generalmente para hablar de abuso sexual infantil? Sobre todo la simetría de edad. Esto ya lo repetimos varias veces en esta noche, entonces no voy a ahondar en eso. Y la coerción, ¿verdad? Porque la conducta que el agresor pone en juego para someter a la víctima. Generalmente los que abusan sexualmente de los niños son conocidos, ¿verdad? Generalmente son parientes, padres, padrastros, tíos, abuelos, ¿verdad? Son personas que tienen un vínculo con ese niño, porque realmente vemos pocos casos de abusos sexuales violentos. ¿Qué quiere decir eso? Es donde se ejerce la violencia per se física para someter sexualmente a un niño, que generalmente suelen terminar en muerte, ¿verdad? Como el caso de la chiquita de Yaguarón, ¿verdad? Que un desconocido la agarra, la lleva, la somete y muere, la mata, ¿verdad? Generalmente son casos de familiares que van asusando a sus víctimas, ¿verdad? Comprándoles, ganándose el cariño de ese niño, su confianza. O sea, es todo un trabajo de un tiempo, ¿verdad? Para que ellos puedan llegar después a perpetrar el hecho, entre comillas, vamos a decir. Pero se va instalando y generalmente eso en el tiempo se va repitiendo, ¿verdad? Generalmente cuando nosotros detectamos no fue solo una vez, sino que eso lleva todo un proceso con la víctima. Sabemos, ¿verdad?, que todo niño es portador de una experiencia traumática y que la situación, como decíamos y volvemos a repetir, es sumamente compleja, ¿verdad?, porque se conjugan factores biopsicosociales y legales, y es fundamentalmente importante que este abordaje lo hagamos de manera interdisciplinaria. También dejarles bien claro de que no hay un síndrome, vamos a decir, que sea patognomónico del abuso sexual. Yo no tengo que esperar realmente encontrar signos físicos a nivel genital para hablar de un abuso sexual, sino que yo tengo que, de determinados indicadores, poder yo realmente en la historia clínica poder sacar datos para pensar o sospechar de un abuso en ese niño. ¿Con qué problemática nos encontramos? Bueno, vimos que los mayores problemas con los que tropezábamos era la capacitación del personal de salud, ¿verdad? Y también teníamos la problemática de que no teníamos instrumentos nosotros. Les hablo del año 2009 más o menos, cuando se empezó a articular de crear un equipo técnico multidisciplinario que pudiera estudiar todo lo referente a violencia y abuso sexual. Entonces, teníamos también, como decía la fiscala, esa insuficiencia de los juzgados, ¿verdad?, en el tratamiento de estos temas y la no vinculación entre el sector salud y el sector, vamos a decir, de la justicia propiamente dicha. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en un primer paso? Se hizo la creación de estos instrumentos que para muchos les va a resultar familiar, para otros no tanto, pero quiero ya que ustedes lo conozcan, porque si en sus hospitales no lo tienen, para que ustedes puedan pedir vía sus directores que ellos pidan al Ministerio de Salud para que estos instrumentos pudieran llegar ya a sus hospitales y poder trabajar así de manera coordinada. Esto que ustedes ven es un flujograma de atención, ¿verdad?, que es solamente, como así mismo lo dice, para los trabajadores de salud, en donde uno hace la detección de casos, ¿verdad?, uno hace la asistencia, que la asistencia no es solamente médica, ¿verdad?, sino también aquí ya entra con una asistencia de parte del psicólogo, del trabajador social, de la asesoría jurídica, o sea, de todo un equipo que tiene que estar trabajando en esto. Se hace la intervención propiamente dicha con la denuncia, así como dijo, ¿verdad?, ya la fiscalía, los juzgados, ¿verdad?, en donde se activan ambos sistemas, el de protección y lo punitivo, ¿verdad?, y todo lo que tiene que ver con el tema del seguimiento, que también es multidisciplinario. Cuando hablamos de instrumentos, realmente nosotros necesitábamos una ficha que nosotros le llamamos formulario de registro de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso, porque hicimos un instrumento diferente para las mujeres adultas, ¿verdad?, porque tiene connotaciones diferentes. Así como los programas de diabetes o
su hoja, ¿verdad? En donde nosotros hacemos, ¿verdad?, el levantamiento de los casos. Cada programa tiene también violencia requerida de tener este instrumento, entonces es muy importante que ustedes lo puedan tener en sus hospitales. Hay toda una primera parte de filiación, ¿verdad?, que consideramos también importante por si en algún momento pudiera perderse de la historia clínica, pero forma parte de todo el expediente clínico. Justamente lo que decía la doctora en cuanto hubo una pregunta en donde decían qué poner o qué es lo más importante, ¿verdad? Este trabajo lo hicimos conjuntamente con el Ministerio Público, con los médicos forenses, de tal manera que este instrumento está unificado. Siempre digo, lastimosamente nadie es profeta en su tierra, entonces si bien esto partió y fue un gran esfuerzo del Ministerio de Salud, esto hoy en día está instalado en el Ministerio Público y ellos tienen obligatoriedad de uso en toda intervención en todo, ¿verdad? Los médicos forenses y nosotros de salud aún no lo tenemos instalado en todos los hospitales, es una lástima, pero ojalá ese día llegue y, como les digo a todos aquellos que en sus hospitales aún no cuentan con este instrumento, por favor, si lo pueden pedir. Es un instrumento muy amigable, no lleva mucho tiempo, ¿verdad? Y en donde está consignado todo lo que tiene que ver con maltrato físico. Ustedes solamente tienen que tildar, así como ustedes pueden ver, tienen acá unas casillas en donde solamente tienen que ir tildando, ¿verdad?, qué es lo que ustedes encontraron. Cuando hablamos de negligencia, cuando hablamos de maltrato emocional, cuando hablamos de abuso sexual, y están inclusive los indicadores conductuales de abuso y los factores de vulnerabilidad. Esto ustedes solamente tienen que tildar en el cuadrito que corresponde. Esta es la famosa ficha liga que conocemos en los hospitales y que se le asocia realmente a abuso sexual, pero realmente para todo tipo de violencia. Acá ustedes tienen el traumagrama, en donde está todo el dibujito donde nosotros tenemos que marcar el lugar de la lesión. Tenemos anterior, posterior, lateral también. Entonces, nosotros cuando seamos más puntillosos y seamos bien específicos en marcar las lesiones, en dónde están dadas y cómo se dan, va a ser muy fácil. Este instrumento realmente fue creado para evitar la revictimización y para que yo, que hice el examen físico en el hospital, ¿verdad?, siento más juicio, solamente ya el forense, si hay necesidad, va a interpretar esto que yo llené, pero ya sin necesidad de hacer una nueva intervención por parte de ellos. ¿Se entiende? Por eso es que es muy importante que esta ficha sea llenada de forma correcta. Y acá tenemos también toma de muestra, como ustedes pueden ver, que es muy importante, ¿verdad? Aquí entra todo lo que es fluido, todo lo que es sangre, todo lo que nosotros tengamos que remitir, como dijo la fiscal, como anticipo jurisdiccional y que va con una cadena de custodia. Y está también previsto todo el tratamiento, sí hice todo, prevención de embarazo, de todas las ITS, ¿verdad? Y todo lo que hice desde el punto de vista pediátrico. Este es el consentimiento informado que está, ¿verdad?, también dentro del documento que tenemos que hacerlo firmar, porque nosotros vamos a hacer extracciones de sangre y fluidos corporales, muestras biológicas, ¿verdad? Y estamos habilitados también para todo lo que sea toma de radiografía y también video, porque todo esto justamente lo que va a evitar es una revictimización. Y ustedes saben y sabrán, ¿verdad?, que hay muchos casos, como le dijo la fiscal, que piden un nuevo examen y piden un nuevo examen y ha pasado a lo mejor 2 o 3 años del evento y ellos siguen pidiendo, ¿verdad?, nuevos exámenes físicos. Y esto que es muy importante, que no tienen que olvidar, que siempre que hagamos toma en los hospitales, porque nosotros realmente también estamos habilitados, sabemos que no todos los hospitales tienen los profesionales como para hacer esto, pero aquellos que sí lo tienen deben de hacerlo en sus hospitales. Al entregar las muestras que tomamos, debemos de entregar con la cadena de custodia. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros entregamos pruebas, materiales biológicos de un abuso sexual, y esto llega al laboratorio forense, que es el único lugar donde se hacen los estudios, sin una cadena de custodia, estas pruebas son invalidadas en juicio. O sea, no sirve para nada todo el trabajo que hicimos y obviamente nosotros no vamos a poder sancionar a aquel agresor. No vamos a hablar de los hallazgos, ¿verdad?
Sí decirles y recordarles nada más el tema del tratamiento médico, que fue, ¿verdad?, la gran, vamos a decir, disputa con la fiscalía, cuando ellos insistían de que solo ellos podían hacer la toma de muestras y el forense, ¿verdad? Y costó mucho hacerles ver a ellos de que el niño era un todo, que era integral. A ellos realmente lo que les importa es la toma de muestras para su persecución en lo penal. A nosotros realmente, como le decíamos, nos interesa el niño como un todo, no solamente las muestras, sino también hacer una prevención en ITS, una prevención en HIV, en evitar un embarazo si es un adolescente y en hacer un seguimiento de ese niño o adolescente desde el punto de vista sobre todo psicológico para una rehabilitación si es posible, porque sabemos que los daños que quedan son terribles, ¿verdad? Esto solamente para graficar y ir terminando. Ya lo dijo la fiscal, la entrevista del niño víctima, ¿verdad?, en el sistema judicial. Fíjense todo el proceso por el cual pasa el niño. Esto es lo que queremos evitar, la revictimización del niño. El sistema actual sabemos que sobrepone a nuestro niño a través de la reiteración de estas numerosas entrevistas, y nosotros estamos para precautelar los derechos del niño por encima de aquellas garantías procesales y la persecución penal. Entonces aquí, para ir cerrando, ¿cómo podemos hacer para prevenir el abuso, ¿verdad? Y realmente nosotros tenemos que hacer varias cosas, y la Academia Americana de Pediatría sacó estas pautas, ¿verdad?, donde habla de el diálogo, hablar con los niños, explicarles a ellos, en la escuela en la que existe, que ellos tengan formación, en la educación que tiene que ser desde la casa, en la atención, ¿verdad?, el entorno. Y es demasiado importante que nosotros podamos hacer esto. Les decía que las consecuencias se pueden ver inclusive a largo plazo, y las tentativas de suicidio que tenemos realmente preocupan. Y en cuanto a las intervenciones, recordarles que hoy por hoy nosotros de hecho tenemos como una opción válida la hospitalización como una medida cautelar de protección, ¿verdad? Y decirles y recordarles que esta frase lo dijo Sartre para terminar: no soy responsable de lo que han hecho conmigo, pero sí soy de hacer algo con aquello que han hecho conmigo. Esto es muy importante que nosotros como pediatras, ¿verdad?, podamos llevar hoy, y decirles que ninguna forma de violencia contra los niños, ¿verdad?, es justificable, que toda forma de violencia es prevenible, que nosotros tenemos que intensificar en cuanto a las políticas de salud pública, ¿verdad?, y reforzar y hacer todo lo posible para cambiar la conducta, ciertas conductas que siguen viendo como válidas, ¿verdad?, aquellos comportamientos violentos como una forma de educación.